Muy buenos días, hermanos y amigos que están conectados con nosotros. Bienvenidos a Comunidad Apostólica. Agradecemos al Señor el poder reunirnos a través de la distancia y pues gracias a Dios por tener comunión. Agradecemos al Señor su bendición y su gracia para con nosotros en este día. Y quisiera invitar a nuestra hermanita Sofi a que haga una oración para iniciar nuestro culto del día de hoy. Adelante, por favor. Buenos días, hermanos. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque nos regalas un día más de vida y porque nos permites nuevamente estar en comunión, adorándote y escuchando tu palabra. Te agradecemos también por tu infinita misericordia y porque nos sostienes y nos perdonas inmerecidamente. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos ilumine y nos gobierne para poder obedecerte y cumplir tu perfecta voluntad. Te agradecemos también por cada una de las bendiciones que nos brindas día con día, bendiciones que son interminables para nosotros. Y también te agradecemos por tu infinita bondad que nos demuestras en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Pues ahora quisiera que pasáramos a un preludio en la interpretación de nuestro hermano Samuel y es la Invención 4 en re menor. Es de Johann Sebastian Bach. Escuchemos con atención. Pues agradecemos al Señor porque nuestros hermanos se disponen a grabar himnos y alabanzas y los preludios que ellos preparan. Bendecimos a nuestro Señor por ello. Y bueno, ahora quisiera invitar a nuestro hermano Osvaldo. Él nos va a compartir una lectura. Gracias, Cheli. Hola, buenos días a todos. Voy a dar lectura a Eclesiastés 7 para tomarlo en cuenta, ¿no? Porque son unos versículos que me gustan mucho. Entonces voy a empezar. Sabiduría para la vida. Vale más una buena reputación que un perfume costoso. Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos morimos, así que los que viven deberán tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. La risa del necio se apaga enseguida, como los espinos que crepitan en el fuego. Eso tampoco tiene sentido. La extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón.
Más vale terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Controla tu carácter, porque el enojo es distintivo de los necios. No añores viejos tiempos, eso no es nada sabio. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Saludos a todos. Pues damos gracias a Dios por su palabra y roguemos que Él siga hablando a nuestra vida y nos haga sabios. Bueno, ahora quisiera que pasásemos a un himno y dispongamos nuestro corazón a alabar y adorar a nuestro amado Señor Jesús. El primer himno que queremos presentar es Lejos de mi Padre Dios y es en la interpretación de nuestra hermanita Sara Gómez. Por favor, adelante, muchas gracias.
Qué bello himno nos acaba de presentar nuestra hermanita Sara. Quiero recordar el coro solamente, esta frase que dice: Él nos amó y nos salvó por su gracia tierna. Así nosotros debemos de amarle, porque Él nos ha amado primero. En esa misma actitud y reverencia vamos a pasar a otro canto en la interpretación de nuestro hermano Samuel, y lleva el título Piedad, Señor. Piedad, oh Santo, Dios, piedad te implora el corazón. Oh, lávame de mi maldad y dame gozo, paz, perdón. Mis rebeliones graves son todas ellas contra ti, mas crea un nuevo corazón y un nuevo espíritu en mí. No quiero el sacrificio más que el humillado corazón. Mi ofrenda no despreciarás, ya que eres todo oración. Oh, sálvame con tu poder, que mi esperanza es solo en ti. Temblando aguardo tu querer. Sé compasivo hacia mí. Sé compasivo hacia mí. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Sigamos adorando y alabando a nuestro amado Señor, quien ha dado su vida para salvarnos. Ahora quisiera pasar a mandar saludos a todos nuestros hermanos que están conectados de los diferentes países, desde Japón, Rusia, Italia, España, Canadá, Estados Unidos, de Texas como de California, de El Salvador y de Brasil. Y también de la República Mexicana, en Baja California, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Puebla, Tabasco, Chiapas, también del Estado de México y de la Ciudad de México. Les mandamos un abrazo muy fuerte a nuestros hermanos, damos gracias a Dios por su vida. Y quiero también felicitar a nuestros hermanos que han cumplido años y cumplirán también.
El día 22, nuestra hermana Itzel Guadarrama. El día 23, nuestra hermana Carmen Arroy cumplió años. El día de ayer cumplieron años de casados nuestros hermanos Carmen Mujica y Cuauhtémoc. Les mandamos un abrazo muy fuerte, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. El día de hoy cumple años nuestra pequeña Nina. Agradecemos al Señor por su vida. Y el día 28, nuestro hermanito Samuel Lara cumple años. Pues les felicitamos, que el Señor siga hablando a sus vidas y prosperándoles en su camino hacia Él. Ahora quisiéramos recordarles que se conecten a las células que cada semana se llevan a cabo para fortalecernos en la comunión y en la edificación con los estudios que los hermanos encargados de ellas preparan. No lo olviden, hermanos. También los pequeños tienen sus clases bíblicas virtuales todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Nuestra hermanita Claudia Rosales está encargada de ello y voy a proporcionarle su número telefónico por si usted tiene algún pequeñito que quiera que tome las clases, puede comunicarse con ella. Es el 55 23 40 01 26. Lo repito, 55 23 40 01 26. También le invitamos a que usted, hermana, se conecte al grupo de mujeres. Le recuerdo que es cada 15 días a las 9:30 de la mañana. También los jóvenes se reúnen los lunes a las 8 de la noche, todos los lunes. Y estamos teniendo también el curso de padres todos los viernes a las 7 de la noche. Le invitamos para que usted pueda conectarse con nosotros. Bueno, pues ahora quisiera invitar a nuestro pastor Cristian, que nos trae la reflexión para esta mañana. Escuchemos con atención y dispongamos nuestro ser y estemos atentos a la palabra. Y qué gusto, sobre todo, reflexionar en la palabra de Dios. Siempre es un deleite, como dice el Salmo, más dulce que la miel a mi boca, y como lo refleja la portada de la Biblia del Oso. Hoy tenemos también una Biblia que presentar. Y he invitado a Samuel, a Óscar Samuel, para que él nos presente el ejemplar que tenemos sobre la mesa. Adelante, Samuel, si gustas, por favor. Buen día, hermanos. Este es un Nuevo Testamento en lenguas náhuatl o azteca, de la variante de la zona de la Huasteca, que es una región que se encuentra al noreste de la Ciudad de México, entre el estado de Hidalgo y el estado de San Luis Potosí. Fue la primera porción de la Biblia en ser publicada en una lengua náhuatl actual. Fue traducida por John Tyndale, un misionero presbiteriano, en 1938, y fue publicada en Tacubaya, Distrito Federal. Posteriormente se grabó en cintas magnetofónicas, que son las que aquí se encuentran, y estas forman parte del módulo de soportes diversos, que además del papel y la tinta, se ha transmitido la Biblia. Esta se encuentra custodiada en la colección del Museo de la Biblia Maná. Ahora les voy a leer dos versículos de Juan 2 de esta Biblia. Ipan eyi tonati uncae se nenamictli, ipan cana
Itlatila, Galilea, Yuan, Itztoya, Nopona, Inana, Jesús. Yuan, Noquia, Kin, Tlaneque, Jesús, Yuan, Imumacti, Caguana, Campa, Mo, Na, Mictillaya. Y ya. Bueno, muchas gracias a Oscar Samuel, que nos presentó este formato de audio. Muchas personas pueden no saber leer, pero con esta forma podemos transmitir la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestras reflexiones del Evangelio de Lucas. Acompáñenme, si es tan amable, al capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Y voy a leer del verso 7 al 11. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Hemos titulado a nuestra plática ¿qué señal hay del fin de los tiempos? ¿Qué señal hay del fin del mundo? ¿Qué señales hay de que Cristo pueda regresar pronto? Y bueno, en este primer verso, el 7, le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuándo será esto? Esto nos remite al verso 6 que ya hemos comentado, cuando Jesús dijo que esos edificios magníficos y las piedras que constituían el templo no permanecerían, a tal punto que no quedaría piedra sobre piedra. Y entonces la pregunta del cuándo viene inmediatamente después por parte de algunos: Maestro, ¿cuándo será esto? Así que como primer punto quisiera yo que nos preguntemos lo mismo: ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Y por qué es importante preguntarse y por qué es importante tener una respuesta, aunque sea orientadora, aunque no sea precisa, detallada, pero sí orientadora? Porque el verso que sigue dice que muchos vendrán diciendo: Yo soy el Cristo, y otros vendrán diciendo: El tiempo está cerca. Y eso de que el tiempo está cerca, pues se ha dicho, yo creo que toda la historia de la iglesia cristiana, desde el siglo II, el siglo IV, la Edad Media, los movimientos de la Reforma, los grupos heterodoxos o sectarios que nacieron del cristianismo en el siglo XIX, como los testigos, los mormones, la iglesia adventista. Y bueno, en el siglo XX y en lo que ha transcurrido nuestra vida, hemos oído muchas fechas. Probablemente, y aunque usted sea joven, oyó de las profecías mayas del 2012, o ha oído alguna iglesia o alguna cadena de televisión o de radio dando fechas del fin del mundo, o hemos recibido noticias de grupos que se han ido a vivir aparte porque el fin del mundo está llegando. Y sí, ha sucedido innumerables veces, sobre todo el que algunas personas le pongan día, digan un mes, digan un año. Y por supuesto que la gente se queda esperando, pero no se cumple. Desde los fines de la patrística, siglos IV y V,
algunos padres hablaban de que faltaba muy poco tiempo para que se acabara el mundo. Cuando más adelante llegó el año 1000 de la era cristiana, muchos decían, bueno, pues esto es el milenio, entonces ya Cristo tiene que regresar. Y se dio incluso inicio a la idea de que comenzaba una tercera era. Había sido la del Padre, el Antiguo Testamento, la del Hijo, el Nuevo Testamento, y después del año 1000 había comenzado la era del Espíritu Santo, decía un monje franciscano llamado Josquin de Fiore. Bueno, en el caso de la Reforma Protestante, también hubo grupos anabaptistas que se fueron a vivir aparte a una ciudad que ellos llamaban ya la Nueva Jerusalén. Pensaban que allí se estaba estableciendo ya el reino de Dios, el milenio. Estoy pensando también en los misioneros franciscanos que vinieron a bautizar indígenas acá en las Américas y que tenían urgencia por bautizar a los indígenas porque faltaban 60, 70 años para que se acabara el mundo. Y pensaban que con la plata y el oro que se habían extraído del Nuevo Mundo se podría financiar una cruzada para convertir a los judíos y que entonces se cumpliera la palabra de que el Evangelio sería predicado en todo el mundo y entonces vendría el fin. Y bueno, cuando en el siglo XIX los testigos de Jehová surgieron a partir de su fundador, Russell, él había puesto una fecha que Jesús vendría alrededor de 1870 y todo el mundo estaba esperando el retorno de Cristo. Muchos vendieron sus casas, se fueron a esperarlo a las montañas vestidos de blanco. ¿Y cuál fue la decepción? Pues que Jesús no regresó. Bueno, entonces el grupo estuvo a punto de desaparecer, pero se planteó una nueva fecha. Y esto es algo curioso, porque no es el único caso. Yo he conocido desde 1970 y 80, los 80 del siglo pasado, y otros en este tiempo, donde sus líderes les han dado fechas del retorno de Cristo que por supuesto no se han cumplido, y la gente sigue creyendo en esa persona. Recuerdo un apóstol de Guatemala que decía que Jesús venía en octubre de 1986. Obvio, Jesús no regresó, pero los miles de seguidores continuaron con él. Otro misionero norteamericano en Latinoamérica había puesto como fecha de la gran tribulación y del retorno de Cristo 1992. Tampoco sucedió. Y bueno, por acá en México, un apóstol famoso ahí en los canales de enlace decía que efectivamente con las profecías mayas del diciembre del 2012 comenzaba la gran tribulación, que él piensa que va a durar 7 años. Pues del 12 al 21 ya son más de 7 años y no vemos el fin. Por eso la pregunta, ¿no? Los testigos de Jehová tuvieron que cambiar su doctrina. Cuando ante la decepción de muchos de los seguidores que dijeron, bueno, Jesús no regresó, se le ocurrió al señor Rutherford, continuador de Russell, que había que dar una explicación como, es que Jesús no vino físicamente, sino espiritualmente. Jesús sí regresó en 1914, que era la segunda fecha, y desde entonces Jesús está gobernando el mundo, pero espiritualmente. Oye, pero si Jesús resucitó en cuerpo y se fue en cuerpo y los ángeles dijeron que vendría tal como se había ido, y entonces ellos tuvieron que negar la resurrección corporal, y los testigos hoy predican una resurrección espiritual que quién sabe qué sea eso. ¿Por qué? Porque lo que encarnó fue el cuerpo humano de Jesús, y lo que murió en una cruz fue el cuerpo, y lo que fue sepultado fue el cuerpo, y lo que estaba fuera de las sábanas que quedaron ahí tiradas era el cuerpo. Entonces, ¿cómo puede resucitar en espíritu si se murió en cuerpo? No sé qué sea eso, pero así dicen ellos porque tienen que justificar que Jesús sí regresó, pero no lo vemos porque vino espiritualmente y gobierna el mundo desde 1914. Curiosamente, la Primera Guerra Mundial se inició en 1914. Y luego vino la Segunda, y luego vino la Guerra Fría, y luego vino este deterioro moral que como una ola global avasalla el mundo.
y resulta que Jesús está gobernando el mundo. Bueno, por eso es importante que nos hagamos esa pregunta, pero ¿cuándo sucederán estas cosas? Y decía yo que la respuesta orientadora la encontramos en dos pasajes de Lucas y un pasaje paralelo de Mateo. Lucas 12:40 es un pasaje que ya reflexionamos. Todo lo que esté antes del capítulo 21 de Lucas ya lo hemos platicado. Lucas 12:40 dice, vosotros pues, está hablando Jesús acerca del siervo vigilante, el administrador, el servidor de Dios, que siempre está alerta, ¿no? Y dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Jesús está advirtiendo a sus siervos, no está diciendo, ustedes mis siervos sí van a saber, yo les voy a revelar. Está advirtiendo, siervo fiel, siervo que te mantienes vigilante, alerta. No sabes a qué hora viene tu Señor. Todo cristiano tiene que vivir una paradoja, lo que llamamos la inminencia del retorno de Cristo, que quiere decir que es posible, siempre es posible, que Cristo venga hoy. Eso es posible. Pero al mismo tiempo, tenemos que estar preparados para seguir viviendo y evangelizando y luchando contra la injusticia, como si Jesús se fuera a tardar 50 años o 100 años o mucho tiempo más. En un pasaje también escrito por Lucas, aunque en el libro de los Hechos, y es Hechos capítulo 1, dice en los versos 6 y 7, ya Jesús ha resucitado, está a punto de ascender para irse. Quizá los discípulos pensaron que si el Señor tenía que irse, tal vez se fuera unos meses, un año, 5 años. Ninguno pensó lo que hoy sabemos. El Señor se fue ya 2000 años. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hay un concepto, ¿no? A partir de los anuncios de los profetas, que Israel, por supuesto que Ezequiel y Jeremías y demás, tendrían que haberse referido a un Israel de corte espiritual. Sin embargo, el judaísmo de ese tiempo, del tiempo de Jesús, y el judaísmo posterior, incluido el judaísmo ortodoxo, y mucha de la corriente evangélica, interpreta que el Israel físico tendrá un reino mundial. No han captado los pasajes, las visiones de Ezequiel, que claramente apuntan a un nuevo Israel y a un reino espiritual. Y en la idea de los discípulos, de que Israel será ese centro del poder en el mundo y que entonces ellos tendrán un lugar importante, le preguntan a Jesús, bueno, pero ¿cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo vas a entregar el reino a los judíos para que dominen el mundo? Eso implicaría, por supuesto, que Jesús venga y establezca su trono y, como digo, que sus discípulos sean los funcionarios más importantes. ¿Y qué contesta Jesús? Verso 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando alguien se preocupa de más, no porque Jesús venga, eso nos preocupa porque queremos predicar antes que Él venga. Nos preocupa porque le amamos y ya extrañamos al amado y ya queremos verlo. Pero lo que no debe preocuparnos es poner fechas. Yo conocí un supuesto apóstol que con las medidas del tabernáculo que da el Éxodo, sacaba fechas y decía, es que la historia del mundo tiene que durar tanto porque el lugar santo mide tanto, etcétera, etcétera, y Jesús va a venir. Él debe haber puesto la fecha también por allá de 1995. Pero ¿qué contesta Jesús? No les toca a ustedes saber los tiempos, no les toca a ustedes saber los modos, aquí Casiodoro traduce las sazones, no les toca a ustedes saber.
Y reitera, con una frase contundente, lo que el Padre puso en su sola potestad. Así que le digo, más bien repito lo que Jesús ya nos ha advertido. Cualquier persona que le venga a decir, el tiempo está cerca, estas son las fechas, porque Dios a mí me lo reveló, no haga caso, huya. Bueno, de hecho, cuando alguien se pare y le diga, es que Dios me reveló, ya sospeche. No le crea la mitad de lo que dice y la otra mitad dúdelo. Es que esa frase no es que sea imposible. Corintios habla de los dones del Espíritu, dones de revelación. Pero si el Señor me revela algo, yo lo voy a compartir siempre, considerando que puedo estar equivocado y que necesitas, lo que yo diga necesita ser juzgado por los que escuchan. Pero cuando yo presumo de la frase, Dios me ha revelado, estoy intentando que toda la gente lo acepte así, porque eso es una revelación directa de Dios y yo soy una especie de personaje también especial que trae las revelaciones. Y no es así. Todos los miembros del cuerpo de Cristo podemos tener palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, pero siempre sometida al juicio de los ancianos, al juicio de la palabra escrita. Por eso es que no acostumbramos, ni espero que usted escuchará desde este púlpito, es que a mí Dios me reveló. Cuando usted escuche eso, dése la vuelta y váyase. En cualquier lugar o de cualquier persona que lo diga. Porque aquí Jesús está advirtiendo que nadie lo puede saber y que muchos vendrán diciendo, el tiempo está cerca. No solo lo dicen así, el tiempo está cerca, lo dicen más puntual, como comentábamos, ponen fechas. Y dice Jesús, no os dejéis engañar. ¿Por qué? Porque es algo que solo el Padre ha puesto en su autoridad. Sería temerario y prácticamente sacrílego que yo pretenda saber lo que Dios ha decidido saber Él solo. Dios quiere que yo viva siempre alerta. Si a mí me dijeran, es que Jesús va a venir en 2025, a lo mejor yo digo, bueno, puedo pachanguear hasta diciembre del 2024. ¿No? Dios no quiere eso. Dios quiere que yo viva todos los días con esa sensación de la inminencia. Y no por temor necesariamente, en el carácter de la madurez cristiana sería por amor. No tengo miedo de que Jesús venga como lo puede tener alguien que no esté preparado, sino por el contrario, como personas que amamos a Cristo, anhelamos que venga. Y por eso, en el anhelo de que venga, estamos todos los días preparados para lo que sea. Si el día de hoy es un día cómodo, estoy preparado para que, como Jesús lo advierte después, mi corazón no se cargue de los afanes de esta vida y me olvide de Cristo. Si me va bien, si me va cómodamente. Pero si hoy empieza la tribulación y me persiguen por Cristo y tengo que morir por Cristo, hoy estoy listo para eso. Y si Cristo viene hoy, pues también estoy listo para eso. Tenemos que estar listos para lo que sea. Mateo, capítulo 24, dice en su versículo 36. Por si los otros versos no fueran tan claros, miren esto. Pero del día y la hora nadie sabe, solo el apóstol fulanito de tal. ¿Verdad que no? Del día y la hora nadie sabe. Mira qué extremo. Ni aun los ángeles de los cielos. Bueno, entonces, ¿cómo pretende saberlo un hombre supuestamente iluminado? Ni los ángeles, sino solo mi Padre. Es decir, ni Jesús, en tanto que Hijo, podía saberlo.
ni los ángeles, podríamos decir, ni el Hijo lo sabe, solamente el Padre, como lo dice el libro de los Hechos. Cosas que el Padre ha puesto en su sola autoridad. Bueno, así hemos, creo que, dado respuesta al cuándo ocurrirá esto. Pero la pregunta es también, allá en Lucas 21, ¿qué señales habrá del fin de estas cosas, ¿no? Y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué es el fin? Cuando hablamos de el fin, ¿qué queremos decir con el fin? ¿Solamente que el mundo se va a acabar? Porque esa es una predicación sensacionalista que atrae mucha gente, que a veces no se pregunta un poco más. Llega alguien a la puerta de su casa y toca y dice, venimos a hablarle porque ya se va a acabar el mundo, ya está cerca el fin del mundo, mire lo que está pasando, mire las noticias, ya se va a acabar el mundo, ¿no? Entonces sí, me espanto y a ver, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que hacer? Mire, hay que preguntarse más cosas. Por lo pronto, si con el fin del mundo queremos hablar de la desaparición del planeta o de la desaparición del sistema solar, tendríamos que hablar probablemente de millones de años. Le faltan millones de años al Sol para que se extinga. Le faltan millones de años a este planeta para que, quizá con una explosión solar o alguna catástrofe de ese tipo, desaparezca también. Entonces no se refiere a eso. Cuando muchos pasajes de la Biblia, incluidos salmos y pasajes de los profetas, de Isaías, de Jeremías, hablan de que los mansos heredarán la tierra, de que Dios creó el mundo para él, de que la creación no es ociosa, tiene un fin. Entonces, ¿por qué hablamos de que la tierra se va a acabar? Sería otra pregunta. Por otro lado, ya hemos visto que mucha gente ha anunciado el fin del mundo muchas veces. En la Edad Media, cuando había epidemias, pandemias, hubo una más grande que el COVID-19, la peste negra, donde 1 de cada 10 personas moría. Con todos los muertos que hemos tenido por COVID, no estamos muy lejos de decir que de cada 10, 1 se muere. Estamos muy lejos de la epidemia de cólera que hubo en la Ciudad de México en 1831, donde 1 de cada 2 se moría. La gente pensaba que era el fin del mundo, pero no se acabó el mundo. Claro, pero es que ahora hay armas atómicas suficientes para destruir el mundo. Es que estamos acabando con las especies animales y vegetales. Es que ya tenemos todo contaminado. Es que ahora sí se va a acabar el mundo. No lo sabemos. ¿Qué tal que la creación se repone, entra en una homeostasis y se recupera y los que desaparecemos somos nosotros? ¿Qué queremos decir con el fin del mundo? Vamos a suponer que para que se acabe la humanidad, por lo pronto digámoslo así, que para que se acabe la humanidad faltan 50 años. Bueno, yo y otros hermanos ya no estaremos aquí en 50 años. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque el mundo no se acabe mañana u hoy, si yo me muero hoy, pues para mí ya se acabó el mundo. Entonces el hecho de estar preparados me concierne a mí en el momento actual, sea que el mundo se acabe o que no se acabe. Entonces, ¿qué queremos decir con el fin? Esa es la pregunta. Bueno, miren, la palabra fin no solo puede significar que algo se acabó en el tiempo, como en las películas, ¿no? Usted está viendo una película y sobre todo antes, porque ahora ponen muchos créditos y musiquita cuando se acaba una película, pero antes de repente aparecía el letrerito, fin. Bueno, ese es el fin, vamos a llamarle cronológico, que en el tiempo una cosa ya se terminó. Si podemos hablar del fin del mundo en sentido cronológico, sería todavía una lectura un tanto cuanto pobre. Es mejor que la palabra fin la tomemos en otro sentido, en un sentido más amplio, que se llama
teleológico. Alguien dirá, ¿qué no es teológico? Bueno, teológico es una cosa, pero teleológico es otra cosa. Teleos o telos en griego significa el para qué de una cosa y en ese sentido su objeto, su finalidad. Ah, es diferente, ¿no? Es diferente decir, ya se acabó esto porque en el tiempo ya no existe, a decir, esto ya llegó a su fin, es decir, a su meta, a su para qué. Ah, eso sí está muy interesante. Y es que la Biblia y los géneros de tipo Apocalipsis nos hablan no solo de un fin cronológico de la historia, porque efectivamente va a haber un momento en que ya no nacerán más seres humanos, en que todos los seres humanos hayamos muerto y seamos juzgados. Sí, sí va a haber un fin cronológico. Pero más importante o tan importante y inseparable es el fin teleológico, es decir, el para qué. Dios creó el mundo y tenemos que preguntarnos, ¿y para qué creó el mundo? Bueno, es que estas reflexiones acerca del fin de los tiempos nos llevan a otras reflexiones y es correcto, ¿no? Porque para hablar del final de una película, pues tendrían cuando menos que contarnos de qué se trató la película, ¿no? ¿Para qué vamos a saber el final o cómo le vamos a entender al final? Entonces platiquemos un poco de qué se trató la película, ¿no? Cuando hablamos del fin del mundo, de su fin cronológico y de su fin teleológico, preguntémonos también, ¿para qué creó Dios el mundo? ¿O el mundo ha existido siempre? Bueno, algunos teólogos y filósofos han debatido si el mundo tuvo un principio o el mundo es eterno. Ahora es una discusión también de los astrofísicos, ¿no? Ahí los que no quieren creer en Dios sobre todo, que quieren encontrar un mecanismo por el que el universo se autosustente de manera eterna. Pero parece que el mundo no es eterno, sino que tuvo un principio. Es decir, el momento, el instante, la millonésima de segundo en que Dios creó el universo, creó también el tiempo y el espacio. ¿Y para qué? Era nuestra pregunta, ¿para qué? ¿O por qué? Vayan las dos juntas, ¿no? Algunos se imaginan porque Dios estaba muy solito y dijo, pues tengo que hacer un mundo, tengo que hacer unos seres, unos muñequitos pequeños, humanos, angelitos, animalitos, pues para distraerme y sobre todo para que me reconozcan y digan, oh, qué grande eres Dios. Imagínense qué concepto de Dios sería ese, qué idea tan extraña de un Dios que está ahí muy solito y que necesita un público que le aplauda. Cuidado, porque eso es lo que estamos implicando a veces cuando decimos, es que Dios creó el mundo para su gloria. O sea, Dios quería una especie de espejo donde mirarse y decir qué guapo soy, su creación. Por supuesto que no. Algunos filósofos anteriores a Cristo, que se llamaban los epicúreos, decían, el mundo tiene que ser eterno, porque si tuviera un principio, tendríamos que preguntarnos qué estaban haciendo los dioses antes de crear el mundo. Estaban de ociosos. ¿Estaba Dios de ocioso antes de hacer el mundo? Bueno, en fin, no quiero solamente ponerlos a pensar, sino que lleguemos a esta parte importante del para qué. Y la mayoría de cosas que conocemos tienen una finalidad, aún en la naturaleza. Y aunque también ha habido pensadores, ha habido filósofos que dicen que no es cierto que las cosas tienen una finalidad, es muy difícil de negar eso, sobre todo en la vida real. ¿Acaso la cáscara de la fruta no tiene una finalidad? ¿Conservarla? ¿Acaso las cadenas ecológicas alimenticias no tienen una finalidad? ¿Acaso los distintos órganos de nuestro cuerpo y de los cuerpos de los animales y sus características no tienen una finalidad? ¿No tiene una finalidad del ojo? ¿No tiene una finalidad del oído? Claro que sí. Y las cosas que hacemos, este púlpito, estos cassettes, estos lentes, todo tiene una finalidad.
Y por eso la pregunta, ¿y para qué existe el mundo? ¿Y para qué existimos nosotros los seres humanos? ¿Para qué existimos los seres humanos? Bueno, existimos, alguien dirá, conforme a los catecismos, ¿no? Existimos para adorar a Dios, existimos para la gloria de Dios. Sí, aceptemos eso, pero ya hicimos la pregunta, si Dios necesitaba ser reconocido, necesitaba ser adorado, porque si no, pues cómo iba a ser grande si nadie lo reconocía. Partamos del hecho de la revelación que Dios nos ha dado en la Biblia, en la Escritura, de que Dios es infinito. Entonces Dios no es más glorioso mañana, Él ya es infinitamente glorioso. De que Dios es eterno, de que Dios es completo, es absoluto, es soberano, y eso significa que Él no necesita nada, no está obligado a crear nada, ni necesita de la creación. Por tanto, el acto de la creación divina, el que Dios haya decidido hacer el mundo y Dios haya decidido hacer al hombre, es un acto de Dios absolutamente libre. Claro, que esto lo digo en sentido metafórico, porque hablar de libertad en Dios también tiene sus problemas, ¿no? Pero al menos usemos términos humanos, porque no tenemos otros términos para referirnos a Dios más que los antropomorfismos, es las formas humanas. Si Dios no estaba obligado a crear nada, entonces su creación es un acto libre de su voluntad. Pero eso no significa que en Dios no tenga una finalidad. Y volvemos a la pregunta, ¿y para qué Dios crearía el mundo? Sí, estamos aquí y adoramos a Dios, pero hay otra pregunta más. Bueno, hoy es el día de las preguntas, creo, ¿no? ¿Para qué adoramos a Dios? ¿O por qué adoramos a Dios? La respuesta correcta, digo, porque puede haber varias motivaciones de por qué adoramos a Dios, la correcta sería porque le amamos. Si adoramos a Dios porque hay que repetir oraciones y cantos para salvarnos, no es la respuesta correcta. Si adoramos a Dios porque Él merece ser adorado y para eso existo y pues ni modo tengo que hacerlo, no. Adoramos a Dios porque le amamos. Es en toda relación amorosa, y siempre estamos insistiendo en que la relación con Dios es una relación amorosa y por tanto hay analogía con el amor que nos ha dado Él entre humanos. Cuando amamos a una persona, como resultado de ese amor, le alabamos, le decimos qué bella es, o qué importante, o qué perfecta. Es un resultado del amor. Entonces, adorar a Dios tiene que ser un resultado del amor. Y decía San Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y esa es la respuesta. Dios creó a los seres humanos para que pudiésemos tener la capacidad, el intelecto, la voluntad, la capacidad de conocerlo. A diferencia de las piedras, de los árboles, de los pájaros, los seres humanos podemos conocer a Dios. A eso le llama el Génesis ser a la imagen de Dios. Y Dios quería que le conociéramos para que disfrutáramos de su amor y disfrutáramos de lo que Él es. Mire, nosotros disfrutamos de las cosas que Dios ha creado. ¿Usted disfruta mirar una hermosa luna llena por la noche? ¿Usted disfruta mirar el sol cuando sale por la mañana? ¿Disfruta mirar el mar? ¿Disfruta un baño de agua fresca? ¿Disfruta una suculenta comida? Bueno, disfrutamos de las cosas creadas. Pues Dios es más bello, más sublime, más profundo que las cosas creadas. Entonces, si nos creó para disfrutar, mirar el cielo, si nos creó para disfrutar las montañas y el mar, y si nos creó para disfrutar la familia y la comida, y Él es más que todo eso, entonces Dios nos creó para disfrutarlo a Él. Y eso es maravilloso. ¿Y qué tiene que mover a alguien? El permitirme que yo me deleite conociéndolo. Pues el amor. Porque Dios ya existía y yo no existía. Dios me dio la existencia.
¿Para qué? Para que yo pudiera disfrutar de lo que Él es. Eso es grandioso. Dios no tenía necesidad de mí. Por un acto libre, desinteresado, por pura gracia, Dios me dio la existencia para que yo lo conozca. Pero como Dios es amor, conocer a Dios es conocer que me ama. Y que el amor es dar el ser, entonces existo porque Dios me da el ser. Eso es amor. Y existo y sigo existiendo porque a pesar de haberle fallado a Dios y haberme alejado y de no haber respondido a su amor, Él me sigue amando a tal punto que murió por mí. Entonces, ahí ya estamos comenzando a responder, ¿no? Existimos, fuimos hechos para disfrutar el amor de Dios. ¿Y cuál es la manera más plena de disfrutar el amor de alguien? Respondiendo, amando. No se va a disfrutar igual el saber que alguien me ama si yo no le amo. Pero va a haber un deleite pleno si se da un amor recíproco de las dos partes. Y por eso la finalidad de la existencia es esa. Hay finalidades inmediatas o secundarias, ¿no? Bueno, ¿para qué existo? Pues para disfrutar la comida, y qué rico es comer, ¿no? Y existo para trabajar, y existo para tantas cosas. Pero ¿cuál es la finalidad última? Cuando incluso mi cuerpo ya haya muerto, ¿cuál será la finalidad última? Bueno, esta relación eterna, amorosa, donde yo cada día, si es que se puede hablar de días en la eternidad, ¿no? Voy a conocer más a Dios, a enamorarme más de Él, a conocer, a comprender mejor su amor y amarle más, entregarme más. Y por tanto, claro, adorarle como resultado de ese amor. Pero es un amor en el que ambas partes se deleitan. Por eso hay pasajes en la Biblia que hablando de Dios, dicen que Dios callará de amor, que Dios se regocijará sobre ti con cantos. No solo yo amo a Dios y me regocijo en Dios, Dios nos ama y se regocija con nosotros, por nosotros, su esposa amada. Somos su esposa amada. Esa es la finalidad. Y esa es la que tenemos que tener presente cuando leamos el Apocalipsis o los sermones proféticos de Cristo. Sí se está hablando de un fin cronológico, sí se está hablando de crisis, sí se está hablando probablemente de un cataclismo universal, pero todo eso no son más que preludios, antecedentes para el fin auténtico, el fin que nos importa. Y ese fin que nos importa es que lleguemos a la plenitud de aquello para lo cual fuimos creados, la unión íntima, amorosa, recíproca, indescriptible, sublime, deleitosa entre Dios y nosotros, entre el esposo y la esposa. Eso es el fin. El fin es, por tanto, tiempo de redención. Claro, pero antes del tiempo de redención, decía yo, viene la historia humana de conflicto, de lucha entre el bien y el mal, de lucha entre el pueblo de Dios y las fuerzas demoníacas. Esa es la historia. La historia es una historia de conflicto. Un conflicto básicamente entre el pueblo de Dios y las fuerzas demoníacas. Y sobre todo en este tiempo cronológico, valga el pleonasmo, ¿no?, que ya toca a sus últimos momentos, vamos a vivir y estamos ya estamos experimentando un caos moral previo a la consumación del plan divino. Apocalipsis lo expresa como que Satán ha sido echado a la tierra y sabe que le queda poco tiempo. Es como alguien, dicen, un dicho popular, da patadas de ahogado, ¿verdad? Pero pues en sus últimos esfuerzos todavía va a salpicar a mucha gente, porque sabe que le queda poco tiempo. Ese es el caos que precede a todos los pasajes escatológicos. Ya decíamos, creo que el domingo pasado, qué cosa es la escatología.
nos están mostrando que hay una lucha entre el equilibrio, la armonía de la existencia, que permite la existencia, y el caos y el desorden que siempre amenaza a la existencia. No sé, el paso de las estaciones del año está siempre amenazado porque venga una inundación o que llueva demasiado o que un año o 2 años no llueva. Siempre nuestra vida, por ejemplo, si tenemos salud, está amenazada por la posibilidad de que nos enfermemos o de que tengamos un accidente. El caos siempre amenaza al orden. Y los apocalipsis se tratan de eso, esta plática de Jesús hablándonos del caos que amenaza instantes anteriores al fin, sobre todo un caos de tipo moral, inundará, como decía yo antes, como una ola terrible al mundo. Eso significa que el tiempo está cerca, ¿sí? Cuando ya viene la consumación ¿de qué? Del reino de Dios. Cuando ya viene la resurrección de nuestros cuerpos y la renovación de todas las cosas. Así que, en otras palabras y otra vez, ¿qué es el fin teleológico? Que ya estemos en plena intimidad amorosa con nuestro Creador. Es decir, que el reino de Dios se haya establecido plenamente. Decíamos que el tema central de Lucas es el reino de Dios. Que nuestros cuerpos hayan resucitado y estemos en ese sentido totalmente redimidos. Y no solamente nosotros, sino Apocalipsis habla de cielos nuevos y tierra nueva, es decir, la renovación de todo lo que Dios creó, como en los días de Noé, un mundo limpiado por el diluvio, renovado, el mismo mundo limpio. Así, eso es lo que esperamos como el fin. ¿Y cuál es el propósito de Dios en todo eso? No lo olvidemos, que Él ya nos amó. Nos amó desde antes de crearnos, por eso nos creó. Nos amó cuando nos dio la existencia. Nos amó aun cuando pecamos. ¿No dice Romanos? En esto se hizo grande el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos olvidar el quid del Evangelio. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. Tanto amó Dios al mundo. Entonces el propósito divino también se expresa en Efesios 5, se expresa en Apocalipsis, como la relación del esposo y la esposa. Cristo el esposo, dice Pablo, ¿no? Un gran misterio. Cristo perfeccionando a la iglesia para presentársela gloriosa, vestida de blanco, sin mancha ni arruga. O lo dice Apocalipsis, ¿no? En la tierra nueva, dice Juan, yo veía descender la Jerusalén celestial, ataviada, preparada, vestida como una esposa para su marido. Y entonces desde el capítulo 19 es el grito de los ángeles, he aquí las bodas del Cordero. Ese es el propósito divino. Bueno, entonces volvamos a nuestro pasaje Lucas 21. No seáis engañados. Si Jesús nos está advirtiendo de antemano que no debemos ser engañados, ¿no? Y nos dice el por qué. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Hay muchas formas de decir yo soy el Cristo, ¿no? Hay una mujer que se hace llamar Cristo Lisbeth Melquisedec. Es una mujer que tiene o heredó de su marido, que se decía también de Cristo, estaciones de radio y televisión y tiene muchos seguidores. Muchos siempre han propuesto ser Cristo que ha regresado o apóstoles en los que hay una unción como la de Cristo o que tienen que continuar la obra de Cristo o como dicen los musulmanes, si Cristo fue un profeta, pero Mahoma es el más grande de los profetas. Alguien que quiere estar en el lugar de Cristo. Una de las señales entonces que hemos visto a lo largo de la historia, esto es importante, las señales de las que estamos hablando aquí, han sucedido toda la historia.
Esto es curioso porque entonces tendríamos que decir, pero entonces ¿cómo vamos a saber que el fin ahora sí ya está cerca si hay señales que han sucedido todo el tiempo? Yo creo que ha sido una mala lectura del Apocalipsis el pensar que los 4 jinetes van a venir algún día, cuando la realidad es que esos 4 jinetes, que son el caballo blanco, rojo, negro y amarillo, que representan los falsos cristos, la guerra, el hambre y las pestes, pues han estado siempre asolando la humanidad. Los 4 caballos han cabalgado 20 siglos, hablando de la era cristiana. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con ello? Que cada generación de cristianos tiene que vivir alerta, por ahí empezamos, ante la inminencia de su retorno, pero también ante la aparición de falsos cristos. Los falsos cristos no van a venir en el año 2025, en el año 2030, en el año 2200. Los falsos cristos están aquí ahora, los falsos cristos estuvieron en el siglo pasado y en cada uno de los siglos que nos han precedido. Cada generación de cristianos ha tenido que enfrentar a sus anticristos, sus doctrinas falsas, sus engañadores, sus falsos profetas, sus lobos vestidos de ovejas. Cada iglesia, cada generación, cada cristiano. Eso es lo que Jesús nos está advirtiendo. Platicaba con el hermano, o me mandaba algunas reflexiones, nuestro hermano Julio Rodríguez, pensando pues que ese propósito de Dios, ese propósito eterno de vivir en una comunión amorosa con Él, que de manera terminológica se puede llamar el paraíso, el cielo, la vida de resurrección. Y él decía, pero ¿cómo vamos a disfrutar si algunos de las personas que amamos o que conocimos no se salvaran, ¿no? Y citaba él, por lo pronto, a un filósofo que se llamó Albert Camus, un existencialista ateo, que decía que, pues sí, la fe es aceptar la salvación, pero es también conformarnos con la manera en que está el mundo y aceptar la injusticia. No es así. Esa es una mala interpretación de Albert Camus, no de Julio. ¿Por qué? Porque entonces no está entendiendo qué es la fe. Es cierto que hay cristianos que tienen un remedio de fe y dicen, yo ya soy salvo y yo ya estoy esperando el arrebatamiento, y se encierran entre las 4 paredes de su templo. No quieren contaminarse con el mundo, no con esos malvados de afuera, con esos que han cambiado de género. Aquí nosotros encerrados, los limpios, los puros. Acuérdense que fariseos también quería decir los puros, esperando a Cristo. Sí existe esa actitud de resignación, de pasividad, de aislamiento del mundo, pero eso no es la fe. Yo creo que lo primero que hay que hacer es recuperar que la fe es la respuesta de nosotros a la gracia divina, y que la gracia divina es una gracia para todos los hombres, es una gracia a pesar del pecado. Por tanto, cuando yo digo sí a la gracia divina, yo soy involucrado juntamente con el amor y el dolor de Dios por los perdidos y en el afán de cambiar el mundo, de luchar contra la injusticia y no con las armas perentorias y poco eficaces de la violencia o de la sola política, sino con el evangelio transformador, con el reino del Espíritu, porque cuando aquellos discípulos le decían, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Jesús les contestó, vendrá el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un reino, el reino ya está entre nosotros ya estamos en el reino, pero es un reino más poderoso que un reino político, que un reino militar, que un reino económico. Es un reino interior, transformador, que nos lleva al amor. Luego entonces, la fe no es lo que Camus pensaba, ¿sí? Ahí está una primera respuesta. La fe no es aceptación de la injusticia, no es pasividad. Cualquier interpretación del Apocalipsis de que es que ya está profetizado todo lo que va a pasar, ¿ya para qué te preocupas? ¿Para qué luchas? Si hay cristianos que así piensan.
Si ya está profetizado que la maldad se va a multiplicar, pues ya despreocúpate, mejor tú ponte a cuentas con Dios y que el mundo ruede. Eso no hizo Jeremías, eso no hizo Isaías, eso no hizo el profeta Elías. Predicamos, anunciamos, proclamamos, denunciamos, aunque las cosas vayan peor. Esa no es nuestra tarea, no es decidir si van a ir peor o no, sino predicar. Una actitud semejante, no lo parece, es como más sutil, pero es la misma actitud, es de aquellos que frente a cualquier problema contestan: Dios está en control. Bueno, cuando yo oigo eso, no sé si jalarme los cabellos o caerme como condorito. Primero es una pésima redacción. Dios está en control. Eso no es español, perdón. En todo caso, si dice Dios tiene el control, bueno, ya es más correcto gramaticalmente, no teológicamente. Así que cuando oiga Dios está en control, asústese, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Hermanos, oremos por los perseguidos, nuestros hermanos indígenas allá en Chiapas. Dios está en control. O sea que no oremos, no ayudemos, no protestemos, no. Dios está en control. Y si Dios está en control y los están linchando, apedreando, quemando, despojando, es porque así Dios quiere controlar las cosas, ¿no? O porque Dios ordenó que así les hicieran eso. Ese Dios que usted tiene, bueno, espero que no sea usted, no es el de la Biblia. Por tanto, no es el mío tampoco. Dios es un Dios que nos ha dado libertad y permite la libertad del hombre. Por tanto, el mal que sucede en el mundo tiene como causa al hombre, no a Dios. El mal no existe porque Dios está en control. A veces algún hermano está enfermo y hay que pedirle a Dios misericordia por si quiere sanarlo, hay que pedirle a Dios que le fortalezca, o hay que ir a visitarlo, o hay que ayudarle con algo porque no puede ir a trabajar, pero la gente, el cristiano mediocre y carnal, se conforma diciendo: sí, ya oramos, Dios está en control. No hagamos eso, queridos hermanos, porque esa es una pasividad, es una hipocresía, es una falta de entendimiento. Nosotros estamos aquí como profetas y sacerdotes. Todos los que somos discípulos, todos los que somos creyentes, somos profetas y sacerdotes. ¿Y cuál es la tarea de un profeta? Pues ir a hablar. ¿Y cuál es la tarea de un sacerdote? Ayudar, enseñar, interceder. No, imagínense que el sacerdote y el profeta se cruzan de brazos y dicen: Dios está en control. Acuérdense que no se dice Dios está en control, de todas maneras, ¿no? Bueno, seguía las reflexiones de mi hermano Julio y él decía: pero a ver, si yo estuviera en el cielo, vamos a decirlo así, ¿no? Y sé que mi hijo, mi primo, mi mamá no están aquí, sino que están en el infierno, ¿cómo voy a disfrutar el cielo? ¿No será un infierno en el cielo saber de mis familiares perdidos? Bueno, primera cosa que está muy relacionada con eso es que algunos acusan a Dios de injusticia. ¿Por qué Dios no salva a todos? Dios sería injusto si no salva a todos. O como dicen los testigos, ¿no? No puede existir el infierno porque Dios no puede mandar a sus hijos a un infierno. A ver, vámonos más despacito. Primera, lo que llamamos infierno, que acotemos brevemente, no es más que la separación del amado. Es una situación, un estado que cada ser humano decide. En otras palabras, alguien, ya iba a decir usted, pero no usted, alguien se va a ir al infierno, no porque Dios lo mandó, sino porque esa persona así lo decidió. Eso, primer punto que debe de quedar muy claro, ¿no? Y entonces, ¿qué pretenderíamos? Que Dios obligara a la persona que no quiere amarle a amarle, decir: pues ahora, aunque no me ames, aquí te voy a tener eternamente junto a mí. Dios no ha querido ser así. La libertad tiene un precio. Y ahí es donde creo yo que algunos existencialistas y algunos románticos se equivocaron, porque defendiendo la libertad no entendieron el precio de la libertad.
Pero bueno, sigamos adelante. No solo Dios no nos manda al infierno, claro, a ver si no me avientan jitomates o piedras, porque la manera en que se acostumbra a decir es que es Dios quien nos manda al infierno. Pero yo estoy diciendo que cada quien se va solo, porque es la decisión de cada hombre no amar a Dios, rechazar la gracia, despreciar el perdón. Es una decisión del hombre. Pero no solo Dios no nos manda al infierno, no quiere que vayamos. ¿Cómo sé que Dios no quiere que vayamos? ¿Sabe cómo sé? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si Dios nos quisiera mandar al infierno, hubiera permitido que lo más preciado de su ser eterno y glorioso, que es el Hijo, encarnara, fuera despreciado, humillado, asesinado. Nosotros amamos a nuestros hijos. ¿Cuánto amará Dios a su Hijo? Si nosotros no nos ofrendaríamos por alguien que no quiere, menos ofrendaríamos un hijo. ¿Por qué Dios ofrendó su Hijo por unos enemigos de Él que no querían? Pues porque nos amó tanto, o en otras palabras, como lo estoy diciendo, Dios quería evitarnos la condenación, la separación eterna de su amor. Quería evitarlo tanto que dio a su Hijo. Entonces, ¿Dios quiere mandarnos al infierno? Pues la respuesta es clarísima. No, si quisiera, no hubiera muerto por nosotros. Y ahora, si Dios no quiere mandarnos porque dio a su Hijo, entonces es claro su amor. Es claro lo que Él quiere hacer por nosotros. Cuando alguna persona se condene, no será nunca por la injusticia divina. En todo caso, el haber usado la libertad y habernos condenado nosotros mismos no es más que una consecuencia de separarnos del ser, el ser con mayúscula, que es Dios. Dios es la vida, Dios es la luz, Dios es el amor, Dios es la justicia. Y entonces el que se separa de estas cosas, pues si se separa de la luz, está en la oscuridad. Si se separa de la vida, está en la muerte. Si se separa del amor, está en la soledad. Si se separa de la justicia, está en la injusticia. Pero ya lo repetía Pablo en su carta a los Romanos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, defendiendo la justicia divina. Yo no sé si en la vida eterna tendremos conciencia de los que no se salvaron. No lo sé, puede ser que sí, no lo sé. Porque en la historia de Lucas 16, el rico que estaba en el infierno alzó sus ojos y vio a Lázaro salvado, pero no dice que Lázaro vio al rico en los tormentos. Eso en sentido inverso no lo dice. Tal vez lo sabremos, tal vez no. Lo que sí podría atreverme a afirmar es que el estado de perfección y de aceptación de la justicia divina, el nivel de comprensión del plan de Dios y lo que Dios permite, será tal que no nos impedirá disfrutar. Y no es porque sea egoísmo o desinterés o desamor, porque ya hemos puesto como base de todo esto el amor de Dios infinito, incondicional, por sus criaturas. Es el mismo amor que Él comparte y que Él produce en nosotros para los demás. Por eso no es una falta de amor. Bueno, entonces sí, he dicho muchas preguntas, he invitado a muchas reflexiones, pero no olvidemos algunas cosas básicas que yo les he estado compartiendo, ¿no? ¿Cuál es el fin de nuestra existencia? Que usted cada día disfrute más y conozca más a Dios, su persona y su amor. Y que usted y yo cada día decidamos amarle más y más y más. También hemos visto que el Señor puede venir, no sabemos cuándo, hoy o dentro de 100 años, pero que estamos listos para ambas cosas. Para que venga hoy y podamos recibirle gozosos. O para que no venga hoy, se tarde mucho y mientras yo sufra o me maten por Él. También estoy dispuesto y también estoy listo. Y también estamos viendo lo tremenda que es la responsabilidad de la libertad, el precio de la libertad. Y eso no es para los incrédulos nada más, para usted
y para mí. Todos tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones, las buenas y las malas, las favorables y las adversas. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuál será la señal? Bueno, en realidad hay varias, ¿no? Aquí en el verso 8 ya vimos falsos cristos que dirán que vienen, que son Cristo o que vienen en el nombre de Cristo y que nos quieren convencer diciéndonos que el tiempo ya está muy cerca. ¿Y cómo nos invitan a decir que el tiempo está cerca? Tuvimos hace unos días un temblor aquí en la Ciudad de México de 7.5, algo así. Y bueno, como ese, otros terremotos y huracanes en diferentes partes del mundo, sequías, inundaciones. Y casi todos los titulares de los periódicos nos hablan de guerras entre países, guerras civiles internas o guerras contra el narcotráfico. Estamos llenos de guerras. Y entonces algunas personas dirán, bueno, es que esos son pruebas de que Cristo ya viene, porque mira, Israel ya bombardeó Siria, o que China ya está en problemas con Estados Unidos, que Estados Unidos ya abandonó Afganistán, que, no sé, todos los días habrá noticias de conflictos bélicos, conflictos políticos, desastres naturales, desgracias sociales, todos los días. Y el cristiano alarmista, sensacionalista, siempre está diciendo, mira, ya ves, ahora sí ya viene Cristo. Es más, hasta te busca versículos. Cuando se cayeron las Torres Gemelas, precisamente el 11 de septiembre, un 11 de septiembre hace algunos años, no faltó el que buscó versículos. Es que acá en el profeta Ageo dice, derribaré tus torres. Ya estaba profetizado que se iban a caer las Torres Gemelas. Bueno, y si ya está profetizado, ¿por qué no lo dijiste antes, no? Todas tus interpretaciones proféticas son a posteriori. O sea, cuando ya pasaron las cosas, pues ya jaloneas de los cabellos un versículo y ya dices que estaba en la Biblia, ¿no? Pero mejor veamos la advertencia de Jesús. ¿Qué dice en el verso 9? Y cuando oigáis de guerras y sediciones, la interpretación clásica es, cuando oigan guerras, revoluciones, sediciones, conflictos, es que ya, ahora sí ya viene Cristo. Pues fíjense que este verso 9 dice lo contrario. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. Caray, yo no sé si esto lo había visto así, ¿no? No os alarméis. Hermano, es que Estados Unidos o Israel, sobre todo les gusta hablar de Israel, ¿no? Es que Israel ya está en conflicto, en una guerra con Siria y ahora sí se va a desatar. ¿Y qué le preocupa? Aquí dice, no os alarméis. ¿Por qué? Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Necesario significa lo que tiene que suceder así y no puede ser de otra manera. Si yo suelto estos lentes, necesariamente se van a caer, no puede ser de otra manera. No puedo suponer o dudar, si los suelto, se irán para arriba o se irán para abajo. Es necesario que se vayan para abajo, ¿no? Eso significa necesario. Es necesario que esto suceda primero. Y todavía aclara, pero el fin no será inmediatamente. Entonces no se deje engañar con eso de el tiempo está cerca. Es que Cristo viene antes de 5 años. Es que el próximo año ya viene Cristo. Es que Dios me reveló que ya estamos en la gran tribulación. La iglesia ha estado siempre en la gran tribulación. Si la iglesia es iglesia auténtica, siempre ha estado en gran tribulación. Si usted la vive tranquilamente o su cristianismo es así muy cómodo, pregúntese si será un auténtico cristiano, Oiréis de guerras y rumores, pero no se alarmen. Todo esto tiene que pasar. Los 4 jinetes tienen que cabalgar sobre el mundo estos 20 siglos. Eso es necesario. No puede ser de otra manera. Así tiene que suceder primero, pero todavía no es el fin. Entonces, antes de decirnos cuáles son las señales del fin, nos está diciendo cuáles no son las señales del fin. Mucha gente se ha dejado engañar por ello. Sí ha habido terremotos últimamente, pero si pudiésemos mirar unas estadísticas de los terremotos en la historia, vamos a ver que siempre ha habido.
Y siempre ha habido un número semejante de terremotos y algunos de escala o de grado en la escala mayores que los que nos ha tocado vivir. Hasta erupciones de volcanes que han sepultado ciudades enteras. ¿Y qué? ¿Era el fin? No es el fin. Cuidado. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En este tiempo de globalización en que el mundo a veces piensa que ya se va a unir y que está haciendo tratados de libre comercio, y pues no ha podido evitar, ni podrá evitar, que los países se sigan peleando unos contra otros y que dentro de una misma nación se peleen todos los grupos que antes pertenecían a esa nación. Y el verso 11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Sí va a haber eso. Bueno, no va a haber, ya hay y ha habido. Eso es lo que quisiera dejar claro, ¿no? Ha habido desastres naturales y políticos a lo largo de toda la historia de la Iglesia, sí, por supuesto. ¿Y eso nos autoriza a poner una fecha al retorno de Cristo? No, la respuesta es no. Como veremos en otros versículos, de los cuales ya hoy no me va a dar tiempo, pero si Dios quiere la próxima semana, veremos de más desastres, casi todos de tipo físico, pero quiero cerrar con esto. Las catástrofes, terremotos y demás descripciones no apuntan en un primer término a problemas de tipo literal, de tipo físico. Sí, porque los terremotos son necesarios, son un mecanismo de la creación, de cómo Dios hizo la tierra. Los terremotos no son del diablo. La pandemia, el COVID-19, los virus no son del diablo, son parte de la creación de Dios. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? No digamos, es que lo que está pasando, todo viene del diablo. No. Por supuesto, los desastres políticos no son de Dios, son del hombre. Pero lo que quiero subrayar es lo siguiente. Que el sol se convertirá o dará menos luz y la luna se convertirá en sangre y las estrellas se caerán y todas las descripciones de catástrofes físicas no señalan directamente a reales o literales catástrofes físicas. Todas ellas apuntan a la lucha entre el orden y el caos en el terreno espiritual. Lo que Jesús quiere que comprendamos y lo que es el mensaje profético, en tanto que profecía es un mensaje de Dios para estar preparados, para arrepentirnos, para volvernos a Él, es que todos esos son símbolos del caos moral que el mundo vive, y allí sí le concedo toda la razón. Un caos moral que está llegando a sus puntos más profundos y que está generalizado. Si antes nuestro planeta estaba dividido en países que difícilmente se comunicaban unos con otros, sobre todo los que estaban muy lejos, efectivamente hoy vivimos una época de globalización. Todo lo que sucede en cualquier parte del mundo afecta, en sentido económico y político, a toda otra parte del mundo. Las comunicaciones y la informática permiten un control y unas noticias y una información inmediata a todo el mundo. La producción, la economía de cualquier, a veces de algo tan sencillo como un aparato en nuestra casa, manifiesta la cooperación de muchas partes del mundo. Por eso es que el mal, la inmoralidad, el relativismo, la debacle espiritual, hoy están globalizados. Antes, tal vez Babilonia, en su tiempo de decadencia, se había vuelto más malvada y llegó a su final. La Roma de la última época de los Césares, una Roma decadente, conocida por su depravación, pero era Roma. Pero hoy es el mundo, todo el mundo. Por eso estas catástrofes que el Señor nos advierte
no están desconociendo que los eventos naturales han sucedido siempre. Nos está previniendo para que entendamos la metáfora. Así que sí, no os alarméis. ¿Por qué? No porque no me afecte. ¿Me va a afectar un temblor? Sí. ¿Se puede caer mi casa o me puedo morir yo? No os alarméis. ¿Por qué? Porque se va a caer la economía y a mí no me afecta. Sí me afecta. Porque me cubro con la sangre de Cristo y a mí ni el smog me afecta. Eso es falso. Sí me afecta el smog y me afectará el COVID y tengo que usar cubrebocas. Pues entonces, ¿por qué no me voy a alarmar? Porque aunque tenga que sufrir y aunque el mundo sufra y aunque el mundo se aparte de Dios y aunque el caos moral sea una vorágine, un remolino que hunde y arrastra, yo entiendo la finalidad para la que he sido creado. Yo estoy en el camino de la plena realización, creciendo cada día en el conocimiento de Dios, en el amor de Dios, y cada día rindiéndome a Él para amarle más, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Y por supuesto, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que motiva a la fe auténtica, a no cruzarse de brazos y decir Dios está en control, sino motiva a la fe auténtica a proclamar y a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hermanos, agradecemos al Señor su preciosa palabra. Y quisiera compartirles brevemente. Existo porque Dios me ha dado el ser. Él me amó y yo le amo por ello. ¿Cuál será la finalidad última? Conocerle y comprender su infinito amor. El amor es recíproco. Que lleguemos a la plenitud última, sublime, al supremo deleite con el amado. Estemos preparados, amados hermanos. La respuesta a Dios es sí a la gracia divina. Es decidir por seguir a nuestro Señor. Ahora quisiera agradecerle a cada uno de ustedes el que usted se proponga ofrendar y diezmar. Agradecemos a Dios por la provisión que Él da a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, y la disposición que tiene para apartar de sus ingresos el diezmo y la ofrenda. Quisiera comentar, si usted no sabe el número de la cuenta a la que se debe de enviar este diezmo, se lo menciono en este momento. Es a nombre del pastor Gerardo Cristian Gómez Macías, el Banco Santander. La cuenta, voy a repetir el número, es 60 51 65 57 96 7. Y la clave interbancaria para hacer alguna transferencia es 01 41 80 60 51 65 57 96 77. Bueno, ahora quisiera pasar a mencionarle algunas peticiones que tengo aquí. Si usted tiene alguna otra, la puede escribir en la conversación para no olvidarla y estar orando por ello. Quisiéramos orar
por la total recuperación del sobrino de nuestra hermana Maru Ramírez. Él se llama Samuel, y por su familia, que ellos se contagiaron. Por la salud de la mamá de nuestra hermana Marisa. Ella sufrió una caída y estemos orando por ella. Por nuestra hermanita Jessie Daza y su esposo Graham, que Dios les guíe a saber dónde congregarse. También por la total recuperación de nuestra hermana Lilia Pérez, por la salvación y salud del tío de nuestra hermanita Gaby Hernández, por Euseli, hemos estado orando por ella, pues la seguimos poniendo en manos del Señor. También queremos recordarles de la reunión de media semana, que es todos los miércoles a las 5 de la tarde. Les esperamos, hermanos. Y bueno, pues les pido que me acompañen a hacer una oración para terminar nuestra reunión. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas, por tu gran fidelidad. Te rogamos, Padre, que sigamos considerando este tiempo que tú nos permites vivir, que podamos en todo momento, Padre, estar pensando en que tú nos das la vida, que aprovechemos, Señor, cada oportunidad que tenemos de amarte, de escudriñar tu preciosa palabra, de considerarla, de ponerla por obra, que podamos con nuestra vida demostrarte que te amamos, Señor, en agradecimiento porque tú nos has amado primeramente. Gracias, gracias, Señor, porque eres fiel a pesar de nosotros fallarte muchas veces, pero tú eres tan grande y paciente. Te alabamos y bendecimos por ello. Ponemos la vida de nuestros hermanos en tus preciosas manos, Señor, confiando en que tú has de oír sus ruegos y los nuestros y restablecer su salud, animarlos a seguir adelante. Te agradecemos por la vida de cada uno de nuestros hermanos que ha cumplido años o cumplirán. Gracias, Señor, por tu bondad infinita. Permite, Padre, que cada día rindamos nuestro ser a ti y aprovechemos, Señor, la oportunidad que nos das de compartir tu preciosa palabra con quien no la ha escuchado. Gracias, Señor, por tu amor que tienes para cada uno de los seres que has creado. Te bendecimos y te alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues estamos despedidos. El Señor les bendiga.